La neurociencia del aprendizaje. Este capítulo se enfoca en el sistema nervioso central. Está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Es el mecanismo central del cuerpo para el control de la conducta voluntaria, por ejemplo, el pensamiento y el comportamiento. Una de las partes importantes de este sistema nervioso central es la médula espinal. Mide aproximadamente 18 pulgadas y su ancho es como el de un dedo índice. Va desde la base del cerebro hasta la espalda. Su principal función es la de transmitir señales desde y hacia el cerebro, siendo el mensajero central entre el cerebro y el resto del cuerpo. También hablamos del sistema nervioso autónomo. Es aquel que regula los actos involuntarios, como la respiración, la circulación de la sangre, entre otros. El sistema nervioso central está compuesto por miles de millones de células en el cerebro y en la médula espinal. Existen dos tipos principales de células, las neuronas y las células gliales. En cuanto a las neuronas, se tienen alrededor de 100.000 millones de ellas, tanto en el cerebro como en la médula espinal. Estas envían y reciben información a lo largo de los músculos y órganos. Se tiene en cuenta que las neuronas no se regeneran, pues las células del cerebro y la médula espinal que se destruyen cuando se presenta una embolia, una enfermedad o un accidente podrían perderse para siempre. Por otro lado, se tienen las células gliales, las cuales son mucho más numerosas que las neuronas, aunque estas no transmiten señales como las neuronas, pero ayudan en el proceso. Estas células realizan muchas funciones. La principal es garantizar que las neuronas operen en un ambiente adecuado, por lo cual ayudan a eliminar las sustancias químicas que podrían interferir en su funcionamiento. Otra función es colocar la mielina, una envoltura en forma de vaina que rodea a los axones y ayuda a transmitir las señales del cerebro. Ahora hablaremos del cerebro, pues el cerebro de un ser humano adulto pesa aproximadamente 3 libras y tiene el tamaño de un melón o de una toronja grande. Su cobertura externa presenta una serie de pliegues y una apariencia arrugada. Se compone principalmente de un 78% de agua, grasas y proteínas. Su textura suele ser suave. El cerebro tiene varias partes. Una de ellas es la corteza, otra el tallo cerebral y la formación reticular, el cerebelo, el tálamo e hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, el cuerpo calloso, el lóbulo occipital, el lóbulo parental, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, del cual describiremos cada una de su función y en la parte en la que se encuentra ubicada en el cerebro. Por lo que se comienza con la corteza. El cerebro está cubierto por la corteza cerebral, la cual es una capa delgada con un grosor similar al de la cáscara de una naranja. La corteza cerebral contiene 2 hemisferios, el derecho e izquierdo, cada uno de los cuales se compone de 4 lóbulos, el occipital, el parietal, temporal y el frontal. La función principal es procesar información sensorial, regular varias funciones del aprendizaje y la memoria. Luego de ello tenemos el tallo cerebral y formación reticular. En la base del cerebro se encuentra el tallo cerebral que se encarga de las funciones del sistema nervioso autónomo. Funciones involuntarias por medio de su formación reticular, siendo una red de neuronas
y fibras encargadas de regular el control de funciones corporales básicas, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, el movimiento ocular, la salivación y el gusto. Luego tenemos el cerebelo, localizado en la zona posterior del cerebro. Regula el equilibrio corporal, el control muscular, los movimientos y la postura del cuerpo. La corteza trabaja en conjunto con el cerebelo para la coordinación de los movimientos. El cerebelo es la clave para adquirir las habilidades motoras. Además, arriba del tallo cerebral se encuentran dos estructuras del tamaño de una nuez, el tálamo e hipotálamo. El tálamo actúa como un puente por el cual se envía información desde los órganos de los sentidos, excepto el olfato, hacia la corteza. El hipotálamo forma parte del sistema nervioso autónomo y controla las funciones corporales necesarias para mantener la homeostasis, como la temperatura corporal, el sueño y sensaciones de sed y hambre, e incrementa la frecuencia cardíaca y respiración durante situaciones de estrés. Además, la amígdala participa en el control de las emociones y la agresividad. La función de la amígdala consiste en evaluar qué tan peligrosa es la información sensorial. El hipocampo es la estructura cerebral responsable de la memoria del pasado inmediato. Se preguntarán, ¿cuánto dura el pasado inmediato? Pues de esto se hablará en el capítulo 5. Por el momento se tiene que el hipocampo ayuda a establecer la información en la memoria a largo plazo o permanente, pero continúa desempeñando su papel de activar esa información cuando se necesita, por lo que mantiene la memoria del pasado inmediato y la memoria del trabajo, o sea, la actual, estableciendo la información en la memoria a largo plazo. En cuanto al cuerpo calloso, se tiene que a lo largo de todo el cerebro existe una banda de fibras conocida como cuerpo calloso, la cual lo divide en dos hemisferios y los conecta para el procesamiento neuronal. Ahora comenzaremos a hablar de los lóbulos. El lóbulo occipital del cerebro participa principalmente en el procesamiento de la información visual. Este también es conocido como corteza visual. Aquí se lleva a cabo varias funciones como la de determinación de movimientos, el calor, la profundidad, la distancia y otras características visuales. El lóbulo parietal, localizado en la parte superior del cerebro, son responsables del sentido del tacto. Ayudan a determinar la posición del cuerpo y a integrar la información visual. Los lóbulos parietales poseen una sección anterior, la cual es la de adelante, y la posterior es la de atrás. La parte anterior recibe información del cuerpo con respecto al tacto, temperatura, la posición del cuerpo y las sensaciones de presión y de dolor. La parte posterior integra la información táctil para brindar una conciencia corporal espacial o para conocer la posición del cuerpo en todos los momentos. El lóbulo temporal, localizado en un costado del cerebro, son responsables de procesamiento de la información auditiva. Cuando se recibe información auditiva, esta se procesa y transmite a la memoria, la auditiva, para determinar el reconocimiento y este puede conducir a una acción. Y por último, el lóbulo frontal. Se localizan en la zona frontal del cerebro y conforman la parte más grande de la corteza. Sus principales funciones son el procesamiento de la información con respecto a la memoria, la planeación, la toma de decisiones, el establecimiento de metas y la creatividad.
Teniendo esto claro, no siendo más, los dejo con mis